A la llegada de los españoles, la comunidad china de Manila ya organizaba espectáculos de teatro siguiendo unas reglas y un ritual que diferían mucho de la praxis occidental. Las primeras actuaciones teatrales, al modo europeo, vinieron de mano de los misioneros, jesuitas sobre todo, pero también franciscanos, dominicos y agustinos recoletos, que se valieron de comedias y coloquios religiosos para comunicar su mensaje evangelizador a los indígenas. De las obras teatrales de las que tenemos registro, la primera es una comedia en español y latín que se representó en 1598 en Cebú y fue organizada por los estudiantes de un colegio jesuita para honrar la visita de cierto obispo. A principios del siglo XVII se hacían representaciones en español, en latín, en tagalo y en bisaya, todas ellas de temática religiosa. En cualquier caso, lo que se debe tener claro es que el teatro en sus orígenes en Filipinas estuvo vinculado a dos circunstancias muy concretas: la evangelización de los indígenas y las celebraciones festivas. Estas últimas en una doble vertiente: fiestas religiosas, beatificaciones, canonizaciones, erecciones de iglesias, Corpus Christi, Navidad, y civiles, bodas de príncipes, coronaciones, nacimientos, etc. Fuera de estas estrictas coyunturas, el teatro no era una opción habitual de entretenimiento. Es bien conocido que los soldados, para divertirse, organizaban teatrillos, a veces con textos propios, donde ellos mismos fungían de actores. En muchas ocasiones, estos espectáculos se hacían a escondidas y en secreto, dado que estaban prohibidos en Filipinas por orden eclesiástica, pues se pensaba que podrían dañar la moral de los indígenas. Se representaban autos, comedias, entremeses, saraos, también se declamaban loas dramáticas. Todas estas representaciones iban acompañadas de música, aunque no se ha conservado ninguna partitura. Las obras que se escenificaban en el archipiélago pertenecían a autores conocidos, como Lope de Vega, Vélez de Guevara, Calderón de la Barca, Agustín Moreto o Sor Juana Inés de la Cruz. En otras ocasiones, las obras eran originales y escritas en Filipinas, aunque con frecuencia se desconoce su autor. La eclosión del teatro filipino se vincula a la fiesta, tanto sacra como profana. La beatificación de Ignacio de Loyola en 1609, noticia que llegó con 2 años de retraso, dio lugar a diversos coloquios, diálogos, danzas, loas, comedias, entremeses, escenificados en Manila, Cebú, Tinagov y otros lugares, muchos de ellos inspirados en la vida y milagros del nuevo beato. La operación se repitió en 1621 con la beatificación de Francisco Javier, y la Compañía de Jesús volvió a echar la casa por la ventana en 1623 con la doble canonización de sus fundadores, Ignacio y Javier. En diciembre de 1619, los manilenses se regocijaron por la llegada a la ciudad de una bula papal que autorizaba el culto a la Inmaculada Concepción, momento que se aprovechó para subir a los tablados un buen puñado de comedias, como La hermosura de Raquel, Los mártires del Japón, La comedia de la Concepción, La venta de Joseph o El príncipe de Transilvania. Sin faltar tampoco espectáculos callejeros, como máscaras, mojigangas, danzas y mitotes de indios, término este último que se tomó prestado de México. En 1623 tocó festejar la subida al trono de Felipe IV, solemne ocasión que los soldados aprovecharon para montar 3 comedias en la Plaza Mayor de Manila durante los meses de enero y febrero. Un alférez español destinado en el puerto de Cavite, llamado Diego de Rueda y Mendoza, escribió algún tiempo después la Relación verdadera del evento, donde combina los llantos por el deceso de Felipe III con los gozos por el advenimiento del nuevo rey.
Podrían citarse muchos más ejemplos, pero conviene fijar nuestra atención en el año 1637, cuando el gobernador Hurtado de Corcuera venció a Cachil Corralat. Para agasajar al victorioso gobernador en su regreso a Manila, se escribió y representó la gran comedia de la toma del pueblo de Corralat y conquista del Cerro. Estamos ante la primera comedia de asunto filipino compuesta en el archipiélago, cuya temática histórica entronca además con la tradición de los moros y cristianos, género que gozará de gran popularidad hasta principios del siglo XX. Los libros de fiestas mencionan con frecuencia la existencia de comedias, danzas, bailes, saraos, mojigangas, pero a lo largo del siglo XVII son escasos los textos que tuvieron la suerte de imprimirse y llegar hasta nosotros. Tampoco hay muchos manuscritos teatrales, pero sí algunos. Y no solo los textos. A veces ignoramos también los títulos y autores de las piezas ejecutadas. Lo que sí sabemos es que el teatro constituía una parte fundamental de todo festejo en Manila, como en cualquier otra capital de la monarquía hispánica. Por suerte, hay excepciones. La más destacada es el libro Sagrada Fiesta 3 veces Grande, impreso en Manila en 1677. Aquí se relatan las fiestas organizadas por los dominicos el año anterior con motivo de la subida a los altares de 3 nuevos beatos de la orden: el Papa Pío V, Diego de Bebaña y Margarita de Castelo. Es el caso que el Colegio y Universidad de Santo Tomás de Aquino en Manila promovió en noviembre de 1676 un triduo festivo con misa y sermón diarios, amenizados con un certamen poético, villancicos cantados y mucho teatro. En concreto, 2 loas, un entremés, un sarao y 3 comedias de santos. Todas estas obras fueron representadas en el convento de Santo Domingo por colegiales, en un nuevo ejemplo del alto grado de desarrollo que alcanzó en Filipinas el teatro escolar. Fueron escritas por un fraile dominico cuyo nombre se nos escapa, pues él lo calla por humildad. Las comedias exhibidas giraron en torno a San Pío V, una obra, y a Santa Rosa de Lima, 2 obras. Esta última, patrona de Filipinas y el Nuevo Mundo desde 1670 y recién canonizada en 1671. El provincial de los dominicos de Manila, Fray Felipe Pardo, fue el responsable de publicar el Libro Relación de los Fastos y puso especial énfasis en transcribir los textos literarios, poemas y dramáticos, comedias, allí declamados, lo cual es muy novedoso y supone una rareza extrema para lo acostumbrado en el archipiélago. Las obras teatrales que se incluyen en este libro, la Sagrada Fiesta 3 veces Grande, son 2 loas a los nuevos beatos dominicos, la comedia El gobierno milagroso del Santo Pío V, el entremés del envidioso, el sarao agitanado entre 8 hombres y mujeres y, por último, 2 comedias sobre Santa Rosa de Lima, tituladas Los albores de la rosa y Las virtudes de la rosa. Lo relevante de esta sagrada fiesta, insistimos, es que recoge por primera vez en Filipinas los textos íntegros de 7 obras teatrales, todas ellas escritas e impresas en Manila. No hay otro hito semejante, y el que más se le aproxima es un libro del año siguiente, Lealtad empeñada, de 1678, que festeja la mayoría de edad del rey Carlos II. Aquí se incluyeron
7 loas y un sarao. Todo ello escrito en Manila para la ocasión, pero ninguna comedia. Hora es ya de mencionar al primer dramaturgo filipino, el agustino Fray Nicolás de San Pedro, mestizo natural de Parañaque. Para celebrar el nacimiento del nuevo príncipe de Asturias, Luis I, hijo del rey Felipe V, se celebraron en Manila unos dilatados festejos que dieron lugar a 3 libros o relaciones de fastos. En uno de ellos, Leales Demostraciones, publicado en Manila 1709, se incluyen un espectacular vejamen y 2 loas de Fray Nicolás de San Pedro. La primera parte del vejamen consiste en un intercambio coral entre música y Juno y 4 coristas, mientras que en la segunda parte la música declama versos elogiando las virtudes de la ciudad de Manila, versos a los que responde Juno en latín con pasajes de la Biblia. Desde el siglo XVI en adelante, las islas Filipinas fueron sede de muy diversas manifestaciones del arte histriónico. Hubo teatro misionero o de evangelización ejecutado en lenguas vernáculas, tagalo, bisaya, aeta, así como en español y algo de latín. Hubo teatro escolar o de colegio, practicado sobre todo por jesuitas y dominicos. Abundó el teatro vinculado a la fiesta, tanto sacra como profana, según acabamos de decir. Tampoco faltó el teatro chino, en conexión con sus ritos celebrativos. Por contra, en estos tempranos siglos XVI y XVII no ha surgido todavía el teatro profesional, con sus compañías de actores, ni tampoco existió un coliseo. Los actuantes fueron nativos indígenas, teatro tagalo y bisaya, y sobre todo españoles de muy diversa condición. Jóvenes escolares y maestros se ocuparon del teatro de colegio, mientras que los soldados hicieron lo propio con el teatro profano. Entre estos últimos, algunos militares de rango fueron los responsables de prevenir o preparar los espectáculos. En la tardía fecha de mediados del siglo XIX, un soldado español llamado Máximo Cánovas habla del aburrimiento que soportaba la tropa, pues en Manila, dice, no había teatros ni cafés. Sí hubo un teatro en Binondo, pero se hundió en 1853. La comedia vernácula filipina, llamada también moro moro, de amplio desarrollo durante los siglos XVIII y XIX, deriva de esta tradición escénica. Podemos establecer su origen en la confluencia de elementos de doble naturaleza. De un lado, lo autóctono filipino, como es el gusto por el baile o danza guerrera, tanto da que sea contra moros o chinos, da igual. De otro lado, la comedia española. Del cruce de ambas corrientes, sumado al amor de los filipinos por la farándula y las tramas guerreras repletas de acción, nació la comedia, marca cultural de todo un país.